¿Alguna vez te preguntaste por qué se cayó la Unión Soviética? Esto ha sido sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más importantes de la historia en el siglo XX, porque la Unión Soviética no era simplemente un país, sino que era una de las dos superpotencias del mundo junto con Estados Unidos. Y la gran pregunta es cómo un estado tan poderoso militar y económicamente hablando se disolvió en 15 repúblicas distintas. Como todos los problemas en el mundo hay más de una causa, pero una de las más importantes fue la economía. Durante las primeras décadas de la Unión Soviética parecía que el modelo económico que había aplicado este país estaba funcionando. Este territorio había pasado de tener una economía agraria a ser una de las mayores potencias industriales en el mundo. Pero con el pasar de las décadas las dificultades económicas comenzaron a aparecer. Como seguro debes saber, la Unión Soviética tenía una economía planificada, lo que significa entre otras cosas que el Estado se encargaba del crédito y la inversión en el país. Y prácticamente se decidió invertir casi todo el dinero en un solo sector, que era la industria pesada, como por ejemplo la siderúrgica, el petróleo, la energía, o también algunos sectores como el aeroespacial o el militar. Entre otras cosas, es justamente por esto que Rusia hoy en día es un país poderoso en términos militares y también en el espacio por todo lo que heredó de la Unión Soviética. Pero esta masiva inversión tuvo consecuencias negativas en el resto de los sectores de la economía. Un ejemplo fue la falta de inversión en los bienes de consumo, como por ejemplo los autos, los electrodomésticos y todos los bienes que consume una persona en su vida diaria. Era esta una de las principales razones por las cuales la gente dentro de la Unión Soviética tenía una calidad de vida mucho más baja que en otros países capitalistas. Por ejemplo, que una persona tuviera un auto en la Unión Soviética era muy difícil, no solo por el tiempo que tardaba, sino que además porque tenías que tener el permiso necesario. Y por otro lado, otro sector muy descuidado fue el campo, lo que generó problemas en la cadena de suministros de bienes primarios en la Unión Soviética. Pero también hubo otro problema, que fue la falta de productividad de la Unión Soviética. Durante las primeras décadas este país crecía mucho porque tenía muchísimos recursos naturales y mucha mano de obra. Pero con el pasar de las décadas se vio un atraso tecnológico en comparación con los países occidentales. Entre otras cosas, la obsesión de la Unión Soviética por no tener desempleo generó que había muchas fábricas que tenían un montón de trabajadores de más, sumado que había mucho desperdicio de recursos, lo que generaba que esta economía fuera muy ineficiente. Pero todo esto también vino sumado con otro gran problema, que fue la burocracia. Durante la Unión Soviética, no importaba si vos eras de Siberia, de Turkmenistán o de Lituania, todas las decisiones de este país se tomaban en Moscú. Y todo esto generaba que tener un permiso o hacer una reforma te llevara mucho tiempo, lo cual volvía aún más ineficiente la economía soviética. Y por último estaba el descontento de la población. Llegando a los finales de la Unión Soviética había mucho descontento en la gente, entre otras cosas por la calidad de vida que había en la Unión Soviética y en el occidente. En esos años la economía de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido no solo estaba mejor, sino que además había un montón de libertades que la Unión Soviética no tenía. Desde la democracia pasando por la libertad de expresión y también la libertad de prensa. Y justamente una economía ineficiente que crecía poco, sumado también a un descontento social, generó que la Unión Soviética se viniera abajo.